Es obvio porque tenemos que considerar que todo esto pasó en estas primeras horas, 24, 48 horas, que son claves en toda desaparición de un pequeño o de un adolescente. Y ese tiempo que ellos necesitaban estaba desencadenándose ya no en el Naranjal, sino más bien en un estacionamiento. En el juicio, durante estos días que pasaron, se presentó el perito odorológico Mario Rosillo y la verdad de su testimonio fue demoledor, completamente demoledor. Rosillo, volviendo al tema de estas primeras horas, primeros días de desaparición, detalló el trabajo de los perros adiestrados durante estas primeras 72 horas cruciales y comentó que la odrología forense determinó un rastro positivo de Loan en 2 vehículos pertenecientes al matrimonio de Pérez y Callava, como ya estarán todos suponiendo. Y aquí es cuando tenemos que cuestionarnos, ¿no? ¿Cómo es que un perro puede detectar que un niño estuvo ahí 72 horas después? Obviamente el rastro odorológico no funciona como, no sé, una mancha que puedes lavar y quitar. Listo. Los seres humanos, como muchos quizás sabrán, estamos constantemente desprendiendo células muertas de nuestra piel a un ritmo de miles por minuto. O sea, no es que son un par por día, no, son miles por minuto, según se dice. Y estas células transportan compuestos orgánicos volátiles que son únicos en cada individuo. Es como una huella dactilar química, podríamos decirlo, ¿no? De alguna forma. Hay que imaginarnos un poco el contexto. O sea, cuando una persona, en este caso un pequeño, se sienta o es puesto en un asiento de un vehículo cerrado, especialmente bajo una situación de tensión o de miedo, que seguramente era lo que Loan estaba viviendo, por más de que nos cueste imaginar, esas microscópicas escamas de piel y partículas de sudor se impregnan profundamente en las fibras de la tapicería, o sea, del asiento. También, no solamente en la tapicería, de igual manera en la espuma del interior de los asientos, en los conductos de ventilación, etcétera, etcétera. Y para un perro entrenado que tiene millones de receptores olfativos, el interior de ese auto es literalmente como un libro abierto. Un lavado superficial o incluso aspirar el auto a fondo no habría eliminado esas partículas que les comenté que se quedaron como incrustadas cuando Loan, no supongamos en este caso, estuvo dentro de ese vehículo. Y en este caso la prueba no falló. Y lo que más vuela a la cabeza en todo esto ahora es que sabemos cómo funciona realmente este sistema, cómo funcionan también olores que el cuerpo humano emana, por así decirlo, o deja en un sitio. Nada, es muy loco pensar que ese rastro de Loan también apareció en el segundo auto de la pareja, el Ford Ka rojo, que fue utilizado para salir de Corrientes, como ya sabemos, y viajar hasta la provincia de Chaco. Y con esto ya, no sé, para mí es como bastante importante el considerar que prácticamente tenemos un patrón muy claro de traslado, de que Loan fue trasladado con ayuda de estos 2 vehículos. Y que, no sé, es una situación tan particular que dejó a Pérez y Callava muy expuestos, ¿no? Porque estamos hablando de una evidencia bastante sólida en su contra. Y creo que habrá sido eso o habrá sido la presión general, no sé. Pero la cuestión es que prácticamente se terminaron delatando. Para hablar de esto que sucedió tenemos que volver a comentar sobre la declaración de Torres. ¿Se acuerdan del comisario de recién que les comentaba? Bueno, se contó que en el momento exacto en el cual la policía les informó a Pérez y Callava que iban a secuestrar sus vehículos para peritarlos, básicamente, Torres, bajo juramento, no, una vez más, declaró que la pareja mostró un nerviosismo evidente. Y no solamente eso, Torres contó también que ellos querían entregar solo el Ford Ka rojo. O sea, no querían dar para que sea peritado e investigado el otro vehículo, que en realidad sería la camioneta blanca. Querían entregar solo el auto rojo. Y esto es muy loco porque posiblemente al intentar ofrecer voluntariamente el Ford Ka y resistirse a que se llevaran la camioneta blanca, estaban intentando por ahí gestionar el flujo de la evidencia y manipularla básicamente. Probablemente quizás asumieron ellos que como el Ford Ka se había usado para un viaje posterior, que les decía, a la provincia de Chaco,
podría quizás, no sé, haber estado como más limpio o con menos olor, entre comillas, que la camioneta blanca. Que por ahí dedujeron ellos que por ese tema quizás la camioneta los podría incriminar de una forma mucho más directa que el auto. Porque sabían haber condenado ya que uno de los dos autos mínimamente se ha peritado estaban. Entonces dijeron, bueno, dedujeron por ahí ellos, bueno, ¿cuál es el menos probable que tenga evidencia? Bueno, el Ford Ka rojo, vamos a mandar ese. Pero bueno, afortunadamente les fueron confiscados los dos vehículos y como les comentaba, en ambos hallaron rastros de Loan. Ahora, tenemos que hablar de este tema del viaje a Chaco, porque obviamente algo tan importante como salir de la provincia tras la desaparición de un chico no podía parecer como una huida sin motivo. Necesitaban ellos una excusa sólida para justificar ese viaje a Chaco. Y acordémonos que Callaba había declarado oficialmente que ese viaje tan urgente había tenido un motivo ineludible de salud, pues había dicho que tenía un control por nódulos mamarios. Y bueno, ¿por qué menciono esto? Porque justamente en estos días que pasaron declaró la ginecóloga, esta doctora que atendió a Callaba, y contó cuál fue la verdad detrás de esa supuesta cita médica que Callaba tenía con tanta urgencia. La doctora de apellido Grimaldi subió al estrado y su historia cambió radicalmente la versión de Callaba. Pues esta mujer dijo que sí, que la atendió a ella el día 14 de junio, es decir, el día siguiente a la desaparición de Loan, pero que la consulta no fue por nódulos mamarios, sino más bien por una perimenopausia. Y bueno, la realidad es que por ahí uno podría pensar, bueno, capaz Callaba mintió por un tema de conservar su intimidad, porque quizás hablar de una perimenopausia es algo muy personal y qué sé yo. Y podríamos pensar, bueno, capaz mintió por eso, no porque esté ocultando algo realmente. Entonces, si fuera tan solo una discrepancia en el diagnóstico, quizás la investigación podría concederle el beneficio de la duda por esto, porque quizás una posible vergüenza o un deseo de preservar la intimidad. Pero en una investigación criminal, las coartadas se evalúan por la suma de sus inconsistencias y también el comportamiento periférico. Y aquí la defensa podremos considerar que cometió un error garrafal de sobreactuación. A través de medios y en el propio expediente intentaron instalar la idea de que Callaba había tenido un fuerte ataque de tos durante esos días. Pero la doctora justamente testificó bajo juramento que durante más de 20 minutos que duró la consulta a puertas cerradas, no escuchó a Callaba toser ni una sola vez. Además, la médica declaró que Callaba fue la que insistió enfáticamente en que la cita fuera en la ciudad de Corrientes capital, argumentando que supuestamente tenía otros asuntos que atender allí. Y lo llamativo aquí es justamente que la doctora Grimaldi también atiende en la ciudad de Goya, que está geográficamente muchísimo más cerca de 9 de julio. O sea, por una cuestión lógica vos te habría convenido ir a 9 de julio. ¿Para qué te vas a poner, abrido a Goya? ¿Para qué te vas a poner tan insistente en viajar hasta allá? Y ustedes quizás estén pensando en este punto, bueno, pero ¿no era que habían viajado hasta Chaco, que tiene que ver Corrientes capital? Bueno, la cuestión es que este viaje aparentemente tuvo dos instancias. Primero, fueron a Corrientes capital, tuvieron esa consulta médica y luego se trasladaron hasta Chaco con la excusa de hacer trámites y pagar el encargo de una casa rodante. Pero particularmente lo que sucedió con la consulta médica, o por lo que se sabe, tuvo lugar en Corrientes capital, cuando tranquilamente se podría haber desarrollado en Goya. Quiero buscar qué distancia está Goya de 9 de julio. Aquí dice que está a 3 horas. Y bueno, obviamente que Corrientes capital es mucho más lejos. Está a 12 horas y 30 minutos. O sea, ¿por qué querrías viajarte 12 horas cuando puedes viajar 3? Otra cosa que la doctora declaró que para ella le resultó como muy perturbadora fue el silencio, dijo. O sea, como que en ningún momento de la consulta Callaba mencionó que el día anterior un pequeño de 5 años allegado, en general, entre comillas, a ella, hubiera desaparecido como algo tan traumático, ¿no? Y que todo su pueblo además estaba pata para arriba buscándolo. Dice que Callaba actuó como si nada pasara y, según comenta esta doctora, esa desconexión emocional le resultó verdaderamente escalofriante. Y esto sí es como que, no sé si yo le daría tanta importancia, como que sí, es un evento que para una persona que no tiene nada que ver sería muy choqueante de vivir, pero no sé si lo estarías mencionando en un turno médico, como que, no sé si no me parece como algo anormal. No es por defender a Callaba, obviamente yo siento que están recontra implicados en lo que le pasó a Loan, solamente doy mi opinión con respecto a ese tema específico. Otro
testimonio que tuvo lugar en estos días fue el de Carlos Alberto Moreira, o como le decían, Pachucho. Él es como no sé, le llaman changarín, como un trabajador local, que se sumó como buena fe, como voluntario, esa misma noche de la desaparición. Y el testimonio en el juicio de él fue clave porque él fue quien filmó con la cámara de su celular primeras huellitas en la arena y posteriormente en el barro. Además se comenta que este sujeto aportó un dato visual importantísimo. Testificó que mientras buscaban todos así en esa noche, él vio a Laudelina, la tía de Loan, saliendo directamente del monte para dejar, podemos suponer, el botín plantado que sería encontrado mágicamente al día siguiente. Y para intentar seguir como cultivando esta idea de que el botín ese era de Loan porque él se había perdido en el monte y no sé qué, se comenta que intentaron silenciar a Pachuco, era Pachucho, creo que lo dice hace rato, bueno, no, Pachuco es este voluntario. Según se comenta, como que lo obligaron a firmar unos papeles. O sea, podremos considerar esto como un acto de intimidación, ¿no? Pura y dura. Pachuco comentó que esa noche, nada, lo empezaron como a rodear varias autoridades policiales y él se sintió como súper vulnerable porque era así eso, o sea, un simple trabajador voluntario que estaba rodeado por policías, y en ese contexto le hicieron firmar un documento oficial, así en medio de la nada, o sea, en medio de la búsqueda en la noche, así. Se lo hicieron firmar a las apuradas, en un lugar así, de oscuras, con muy poca luz, cuando no puedes leer muy bien qué es lo que estás diciendo. Y además, no solamente le hicieron firmar rápido, sino que ni siquiera le explicaron bien en qué consistía ese documento, que era exactamente lo que estaba avalando él con su firma. Pero afortunadamente este hombre conservó los videos que les comenté al principio, esos videos donde se ven como las huellitas de Loan, digamos, no de Loan, las huellitas en el barro y eso. Y eso es muy loco porque siento que demuestra con mucho valor por parte de este hombre, de a pesar de toda la intimidación que había recibido, el tomar la decisión de guardar de callado esos videos en su celular personal. Ahora, no podemos ignorar la atmósfera en la cual se está llevando a cabo este juicio ahora en 2026. No parece un tribunal normal, sino más bien una olla de presión que quizás esté a punto de estallar. Está como creándose cierto clima en las audiencias que por ahí podrían como reflejar como un posible quiebre psicológico por parte de los acusados. Tras 2 años casi de sostener mentiras y sostener, ya que en estos últimos días se han presenciado una serie de episodios de tensión extrema que podrían sustentar esta idea. Por ejemplo, algo muy loco y particular que sucedió fue que Benítez, el marido de Laudelina, se desmayó en pleno estrado, literalmente. Y esto obligó, obviamente, a suspender temporalmente la audiencia para que interviniera el personal médico. Y esto podría no ser un simple problema de salud, sino que tranquilamente podríamos estar viendo la manifestación física del estrés que podría haber estado pasando él por tener que enfrentarse a pruebas periciales que podrían contradecir cada una de sus declaraciones iniciales. Y bueno, también sucedió lo del americano que vimos la vez pasada, que se sacó prácticamente en medio del juicio. Bueno, eso lo vimos en el video anterior, pero bueno, están existiendo como este tipo de situaciones de tensión. Bueno, lo de Pérez también, que también lo vimos en el video anterior. Pero todo este circo de coartadas, desmayos, testigos que van y vienen, nos llevan al momento más determinante del juicio hasta ahora. Un testimonio muy, muy particular e importante. Y me estoy refiriendo con todo esto a la declaración del comisario mayor de la Policía Federal de apellido de Cristóbal, parece que es el apellido o algo así. Pero bueno, la cuestión es que él es el jefe de la Superintendencia de Investigaciones Federales. Este sujeto subió al estrado y declaró algo, no sé, muy llamativo. Él descartó de plano todas las grandes teorías conspirativas, entre comillas, que muchos medios o personas en general han barajado. Y con todas me refiero a todas. Él afirmó bajo juramento, les digo, es importante aclarar que todo esto es bajo juramento, que no existe ningún indicio detrás de personas a nivel de redes internacionales. Obviamente que en el caso de Loan, ¿no? Que no hay absolutamente ningún vínculo con cárteles del NAR y que no hay elementos que apunten a ninguna red. No obstante, no es que él considera que a Loan le pasó algo más simple, es más, él dijo, el niño no se perdió. El tema es que como que siento que él apunta más que nada a un círculo mucho más pequeño y cercano.
Con todo esto podremos deducir que el monstruo principal quizás estaba sentado en la mesa de ese famoso almuerzo familiar. Aparentemente esa es la conclusión ineludible a la cual apuntan las evidencias de estas primeras 72 horas de búsqueda. Y hablando de personas cercanas, de entorno cerrado, tenemos que comentar obviamente también una declaración muy importante porque se habló un poco de lo que dijo el hijo de Laudelina y Benítez sobre el momento en el cual Loan desapareció. De acuerdo con las fuentes, el niño J, que es como lo vamos a llamar, que sería, como les comentaba, el hijo de Benítez y de Laudelina, tíos de Loan, y actualmente imputados, ¿no? Cabe destacar eso. Él fue uno de los pequeños que estuvo ahí en el Naranjal en el momento en el cual todo sucedió. Y no vamos a hablar directamente de una declaración que el pequeño en sí haya dado en estos días, sino más bien de otro fragmento de la declaración de Torres, que les comentaba recién. Pues él en su declaración dijo lo siguiente sobre el niño J. Dijo: en la noche del 13 de junio de 2024, el día en el cual todo pasó, entre las 9 y las 10 horas de la noche, el niño J relató de manera espontánea a los efectivos policiales que Loan se fue solo. O sea, como que el pequeño se acercó a la policía y dijo eso. Dijo que Loan se fue solo del sitio donde estaban jugando. Esa misma noche, el niño J ofició de guía para los oficiales hacia la denominada Zona Cero, el lugar exacto donde se produjeron los hechos tras haber estado previamente en el Naranjal. Estas declaraciones del pequeño técnicamente sucedieron, bueno, como pudieron haber visto, en las primeras horas tras que tuvieron lugar los hechos. Entonces es como que habría que pensar si realmente lo podrían haber manipulado a él para que vaya y declare eso. No, que Loan se fue solo y no sé qué, porque veo a esta declaración como muy conveniente para la hipótesis que Laudelina quería plantear de que Loan se había perdido al dejar el botín en el barro y todo eso. O si realmente en algo está diciendo la verdad. Porque podríamos considerar que capaz Loan sí se empezó a ir solo y después fue levantado un poco más lejos del Naranjal, no lo sé. Pero bueno, ya por el momento queda bajo la opinión de cada uno pensar si manipularon este recuerdo o los dichos del pequeño J. Pequeño J, chico. Qué horror, es que no quiero decir la otra palabra tan seguido. Pero bueno, de este pequeñito o no. Bueno, y antes de terminar con las actualizaciones de hoy, bueno, ignoren la poderosa publicidad de McDonald's que acaba de aparecer. Quisiera que leamos algunas de las noticias más recientes. Y tenemos este interesante que dice lo siguiente: Nicolás Soria, o sea el americano, afirmó que viajó a Corrientes para buscar a Loan. Se estuvo victimizando un poco. Dice: el americano, uno de los imputados, declaró este jueves en el juicio y sostuvo que viajó a Corrientes para encontrar al pequeño. Se trata de la segunda vez que el implicado presta testimonio en el proceso que se lleva a cabo en bla bla bla, luego de denunciar la semana pasada un altercado sufrido en la unidad 7 de resistencia, esto es lo que vimos en el video anterior, donde fue atacado. Soria negó los cargos que se le atribuyen, como la usurpación de títulos, la privación ilegítima de la libertad y la manipulación de testimonios. Porque recordemos, para los que están medio perdidos, que este tipo formaba parte de la banda del hotel, los que intentaron como manipular, presuntamente manipular a los testigos e información del caso, pero que no estuvieron en el almuerzo familiar y tampoco son allegados a la familia. Dice: en este contexto rechazó tener vínculos políticos y cuestionó las actas labradas en su contra por un supuesto atentado contra la autoridad. Y dijo: viajé a Corrientes a buscar a Loan. Se defendió el sindicado durante el relato ante los jueces. El tiempo que gastó alrededor de 4 millones para colaborar con los operativos de búsqueda y manifestó haber actuado siempre de buena fe. Claro, es que vieron que aparecieron muchos supuestos profesionales y personas que querían colaborar con el caso, con la búsqueda, pero después se descubrió que andaban metidos en cosas súper turbias, entonces es muy complicado creerles. Pero obviamente que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, por ende ya la justicia va a decidir si el americano realmente quiso ayudar o si estuvo implicado en el intento de manipular la información del caso de Loan. Y después tenemos esta nota que dice lo siguiente. Igual esto es del 13 de agosto, no sé por qué me salió como... No, me parece que esto no es tan nuevo. Me salió como que era de hoy. Bueno, vamos a leerla igual. Dice: pleno juicio, un oficial reveló qué pasó con Loan durante las primeras horas de su desaparición. Ah, no chicos, sí, es lo de Torres.
lo que les comenté de Torres, bueno, toda su declaración. Lo que pasa es que estaba, no sé por qué me salió como que era algo de hoy, así súper nuevo, cuando en realidad es del 13 de agosto esta nota. Bueno, hasta aquí llegamos entonces por el día de hoy con las actualizaciones del caso de Loan y todo lo que está pasando en el juicio. Vamos a seguir atentos a ver qué sigue sucediendo, a ver si alguno se quiebra, ya que están existiendo como estas tensiones. Ya vamos viendo varios episodios, les digo, a lo largo de estas semanas, así que bueno, vamos a esperar a ver qué sucede. Vamos a estar atentos entonces.